Bien. Hoy vamos a adentrarnos un poquito al tema de cómo Dios habla. ¿Cómo Dios habla? ¿Se ha preguntado usted cómo Dios habla? ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios? Si no han escuchado la voz de Dios es porque son muy carnales. Ya no les voy a decir hermanos, ya les voy a decir carnalitos. El carnal. No es cierto. Es broma. Pero ¿cómo Dios habla? ¿Se ha preguntado cómo escuchar la voz de Dios? ¿Usted se ha preguntado cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo oírlo audiblemente? Decir, esa es la voz de Dios. Lo que escuché es la voz de Dios. Y bueno, esta inquietud me vino a mi mente porque llega un amigo al trabajo, ya amigo de muchos años, y siempre me visita con pretextos muchas veces de ir a pedirme un trabajo, pero yo sé que lo que quiere es hablar conmigo, ¿verdad? Entonces siempre que va, siempre hablamos de temas de la palabra y siempre me saca conversación de la Biblia y dice, ¿cómo ves? ¿Qué dice la Biblia? Y así, ¿no? Siempre me saca esos temas. Entonces, hace poco fue y me dijo, ¿qué crees? Me dijo, así, haciendo él que yo me sorprendiera. Me dice, ¿qué crees? Y así como que yo, a ver, ¿qué? ¿No? ¿Qué? Y me dice, escuché la voz de Dios. Me dice, escuché la voz de Dios. Yo, caray, eso sí me interesa, dije. A ver, ¿cómo escuchaste la voz de Dios? ¿Qué te dijo? Y ya me comienza a narrar lo que estaba haciendo y cómo es que él tuvo esa experiencia y dice, escuché claramente lo que Dios me dijo y estoy seguro que era Dios, dice, que era Dios hablándome. Y habla una persona que no es conversa, que no ha nacido de nuevo, pues. Entonces, pues así quedamos en esa conversación. No me dijo exactamente qué es lo que Dios le dijo, pero él me dijo, escuché la voz de Dios claramente y estoy seguro que lo que él me dijo es Dios. Entonces dije, pues voy a hacerle esta pregunta a los hermanos de la iglesia, a ver si alguien ha escuchado la voz de Dios. Entonces, por eso les hago la pregunta a ustedes, ¿han escuchado la voz de Dios audiblemente? A ver, los jóvenes, ¿alguien ha escuchado la voz de Dios? Que Dios te diga, cásate con él, cásate con ella, ¿no? A ver, ¿qué joven ha escuchado la voz de Dios? No, hermanos, que Dios no va a hablar así. Bueno, o algo que hayan escuchado, que ustedes hayan dicho, bueno, es que escuché la voz de Dios y Dios me dijo. Y bueno, y esto vamos a ir, bueno, dije que íbamos a hablar sobre el tema, sobre cómo escuchar la voz de Dios, porque hemos malinterpretado lo que es escuchar la voz de Dios. Y cuando yo escuché a este amigo, dije, bueno, ¿cómo es que él ha escuchado la voz audiblemente? Audible, que él dice que Dios le habló así,
Dice, Dios me habló y me dijo al oído lo que Él me tenía que decir. Y bueno, cuando Él me dijo eso, dije, bueno, ¿cómo será eso que yo no he escuchado la voz de Dios audiblemente? Amén. Ahora, entrando un poco hacia la Escritura, viendo, ¿no? A ver, ¿cómo habla Dios? ¿De qué manera Dios puede hablarnos en estos tiempos? ¿Por qué? Porque podemos interpretar que Dios me habló o que Dios nos habló, pero realmente Dios no nos habló, ni lo escuchamos audiblemente. Y es que ha habido mucho esto de que Dios me dijo. Y hay muchos profetas, pastores, maestros que dicen, Dios me dijo que me tienes que dar tu coche, que me tienes que dar una ofrenda considerable. Dios me dice que te vas a casar muy pronto. Dios me dice que Dios te va a dar un auto nuevo. Dios me dice que vas a ser sano de esa enfermedad. Dios me dice esto y Dios me dice. Hay muchos maestros hoy, profetas, que yo escucho en internet y que dice, Dios me dice y Dios me dijo esto y Dios me dice esto y esto es para ti, tómalo, recíbelo, ¿verdad? Entonces, analizando un poco de la enseñanza de los hombres siervos de Dios de las Escrituras, hablando ya en tiempos a lo mejor no tan actuales, pero sí después de Cristo, viendo la vida de Pablo, un hombre de Dios, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de hombres que fueron instruidos directamente del maestro, algunos directamente del maestro, ¿verdad? ¿Cómo se expresaban ellos? Y nosotros no vamos a encontrar, fíjense bien, fíjense que no vamos a encontrar ninguna frase de los que hoy se usan, los modernos profetas. No vamos a encontrar una frase que diga, Dios me dijo. No la vamos a encontrar. Digo, porque yo me di a la tarea, dije, de estudiar y de ver de estos hombres de Dios. Y digo, lo vemos porque vemos la historia de que fueron hombres entregados, hombres apasionados, hombres que sirvieron a Dios con una intensidad y menospreciaron hasta su propia vida en el servicio a Dios. Pero ninguno de ellos dijo, Dios me dijo. Amén. O Dios dice esto, o Dios, ¿verdad? Y es que hay un pasaje, vamos a ver, en el libro de Hebreos capítulo 1 y en el verso 1. Bien. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, fíjese, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo habló Dios? Porque está hablando de un tiempo pasado, ¿verdad? Un tiempo pasado. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras.
¿Por medio de quién? Por medio de los profetas. O sea, vea lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Dios habló muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Y está hablando en un tiempo pasado. Si hubo tiempos donde había profetas, donde decían, como el profeta Elías, profeta Eliseo, profetas donde dice Dios habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas. Y dice, en estos posteriores días nos ha hablado. Diga conmigo, nos ha hablado. ¿Por medio de quién? De Cristo, de Yeshua. Entonces vamos a ver nosotros que no hay como un Pedro, un Juan, no, que diga Dios me dijo, Dios me dice, Dios esto, Dios lo otro. No lo hay, porque Dios escogió específicamente tiempos donde Dios hablaba a su pueblo de muchas maneras y por medio de muchos profetas. Pero en este tiempo, dice, Dios nos habla, o Dios nos habló cuando Cristo vino a esta tierra. Pero de ahí no hay más. No encontramos rastros, no encontramos rasgos donde digan Dios me dijo, Dios esto, Dios lo otro. Entonces, ahí yo les invito a que leamos toda la historia del libro de los Hechos, la historia, los libros postapostólicos, ¿verdad? Y vamos a encontrar que cuando el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia, él tomaba las escrituras como ejemplo y decía, así como dicen las escrituras, y se iba a las escrituras, él usaba la palabra para dar el mensaje. Pero nunca el apóstol Pablo, el apóstol Pedro tomó algo suyo o algo personal que él ha dicho. Dios me dijo que les diga a ustedes, que les enseñe a ustedes, y Dios me dice que tienen que vivir de esta manera. Dios me dice que tienen que trabajar de esta manera el ministerio. Nunca vamos a encontrar a un apóstol Pablo que usó esas frases, que hablaron de esa manera. Siempre se fueron a las escrituras, siempre que querían instruir a la iglesia, siempre que querían enseñar a la iglesia, ellos siempre usaron las escrituras. Amén. Y sobre todo las enseñanzas de Cristo Jesús, la vida de Jesús y el propósito por lo cual Yeshua vino a esta tierra. Y así vamos a encontrar en Pablo, vamos a encontrar en Juan, vamos a encontrar en todos los siervos de Dios que enseñaron a la iglesia, que instruyeron a la iglesia, que siempre que ellos así daban un mensaje o anunciaban las buenas nuevas, siempre usaban las escrituras, pero nunca usaron la frase, o sea, nunca hicieron suyo pues lo que Dios estaba diciendo en ese momento. Ni siquiera oraron por alguien y dijeron, Dios me dice que estás viviendo, Dios me dice que esto, Dios me dice que lo otro. ¿Por qué? Porque no lo sé, no lo encontramos. Frases del apóstol Pablo no encontramos así, pero sí encontramos hombres de Dios que usaron las escrituras para instruir a la iglesia. ¿Y a qué vamos con esto, hermanos? ¿Por qué? Porque cierta manera nosotros como seres humanos queremos escuchar algo. Queremos
que alguien nos diga. Queremos, por ejemplo, el que está pasando por una enfermedad, él quiere escuchar que quiere ser sano. Él quiere escuchar las palabras, vas a ser sano. Y si alguien le dice, Dios me dice que vas a sanar, es lo que él quiere escuchar. La pregunta es si eso es lo que realmente Dios quiere. Nosotros podemos querer que nos hablen lo mejor que se pueda, y es lo que queremos escuchar. ¿Quién no quiere escuchar? Dios me dice que vas a prosperar. Dios me dice que vas a tener una casa. Dios me dice que por ese terreno que estás anhelando, Dios te lo va a dar. Dios me dice que ese auto de tus sueños, Dios te lo va a dar. ¿Quién no quiere escuchar esas palabras? Todos queremos escuchar esas palabras, todos. Y muchas veces hacemos nuestra eso. Y hay mucha gente que está decepcionada de Dios porque dice, es que Dios me dijo, es que yo escuché al siervo de Dios y él me dijo que Dios le había dicho que iba a hacer esto, que Dios le dijo que iba a suceder esto en mi vida, Dios le dijo que me iba a pasar esto y no ha pasado nada. Ahí la pregunta es que si realmente es Dios el que dijo aquello, o es la emoción de nosotros cuando hablamos, cuando queremos querer hacer que la gente escuche lo que la gente quiere escuchar. Y eso es lo que está lleno el evangelio de estos tiempos. El Dios me dijo, Dios me dice que vas a tener esto, Dios me dice que vas a hacer lo otro. Es como escuchar el comercial de no sé, de una crema para bajar de peso, ¿verdad? Compra esta crema y en 8 días vas a ver los resultados, porque eso es lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Pero lo que realmente dice la palabra de Dios es diferente. Es diferente. Entonces, ¿cómo Dios habla? ¿Cómo puedo escuchar yo la voz de Dios? Yo quisiera que Dios me hablara y me dijera, tienes tu futuro garantizado, no te preocupes, ¿no? ¿Cuántos quieren eso? Tienes tu futuro garantizado, tus hijos van a cuidar de ti, no te va a faltar nada, vas a vivir bien en tu vejez, ¿verdad? Bueno, los que ya estamos más viejitos queremos escuchar eso. Los jóvenes no, dicen, no, a mí me falta mucho para que llegue allá. Pero nosotros queremos escuchar eso. Nosotros decimos, yo quiero que algo me dé tranquilidad en mi futuro. Ahora, le digo, eso es lo que nuestros oídos quieren escuchar. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos? Y yo le aseguro que Dios quiere hablarnos y Dios nos habla. A veces ni nos damos cuenta de cómo Dios nos habla, pero Dios nos habla. Y no es necesario que tú escuches la voz de Dios audiblemente o escuches un estruendo en el cielo. Ay, es la voz de Dios porque es un estruendo que escuché en el cielo y Dios me dijo, ¿verdad? No, porque dice, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Sí, Dios habló a su pueblo por medio de Moisés, por medio de Eliseo, Elías, por medio de Isaías, por medio de todos los profetas. Dios habló muchas veces por medio de ellos. Pero en estos tiempos, dice, Dios nos ha hablado por medio del Mesías. Amén. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos escuchar la voz? ¿Cómo oír la voz de Dios? Amén. Entonces, vamos a ver nosotros. Bueno, ya les dije que
Si nosotros vamos, no vamos a encontrar ningún personaje que diga es que Dios me dijo, o Dios esto, o Dios lo otro. Amén. Dios trabaja diferente a como nosotros quisiéramos que fuera. Nosotros quisiéramos que fuera de esa manera, pero Dios trabaja de otra forma. Entonces vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 55. Escuchen, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será. ¿Qué? Así será mi palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Aquí vamos a entender algo que a lo mejor hemos leído este pasaje muchas veces, pero a lo mejor lo hemos pasado por alto, ¿verdad? Primeramente usa una metáfora acerca de la lluvia, y dice, así como la lluvia desciende del cielo, o como la nieve rocía la tierra. ¿Y qué dice? ¿Qué efecto causa la lluvia? ¿Hace qué? Germinar la tierra. Hace producir la semilla. Y da su fruto y da su pan. Primeramente Dios usa esa metáfora o ese ciclo de la lluvia, que cuando llueve los campos reverdecen, la semilla comienza a brotar, y esa semilla después comienza a dar fruto, y ese fruto sirve para comer. Entonces dice Dios, así será mi palabra, la que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará el propósito para lo cual ha sido enviada. Entonces, ¿cómo Dios habla? ¿Cómo Dios habla? ¿Cómo sé que Dios está hablando? Porque yo estoy viendo frutos en mi vida. Porque estoy viendo cómo Dios está regando esta tierra. Amén. Entonces me estoy dando cuenta que Dios me está hablando. Amén. Ahora vamos a asociar un poco este pasaje con otro que está allí en Deuteronomios capítulo 32. A ver. Es Deuteronomios capítulo 32. Ahorita regresamos ahí, porque aquí está lo importante, hermanos.
Dice, escuchen cielos y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca, y goteará como lluvia mi enseñanza, y destilará como rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. En esta ocasión, en este pasaje vemos cómo el profeta Moisés habla como de parte de Dios, y dice que la enseñanza gotea como la lluvia, gotea la enseñanza y destila como el rocío el razonamiento. Entonces, esto va un poco asociado a lo que leíamos en el libro de Isaías. ¿Cómo es que Dios nos habla? Entonces, cuando Dios habla en nuestras vidas, tiene que producir, tiene que florecer esa palabra y tiene que dar fruto esa palabra, ¿verdad? Pero y no vuelve, dice, y no volverá a mí vacía. Entonces le decía, Dios usa este ciclo de la lluvia para hacernos ver de cuándo Dios nos habla, de cómo Dios nos habla. Dios nos habla, y Dios nos sigue hablando hasta hoy en día, pero nosotros tenemos que primeramente ponernos en el lugar correcto, en el lugar donde Dios nos quiere hablar, porque a veces queremos atajos en nuestra vida. Como le decía, queremos que sea más fácil el asunto. Pues yo quiero escuchar a Dios, sí, pero lo que yo quiero escuchar, no lo que Dios me dice, sino lo que yo quiero escuchar. Entonces hacemos atajos en nuestra vida y no queremos escuchar lo que realmente Dios quiere escucharnos. Y seguramente, hermanos, nos hemos perdido de muchas cosas que Dios nos quiere decir, de muchas cosas que Dios nos quiere enseñar. Y así como Él dice en su palabra, porque su palabra, así como dice Isaías, que su palabra no vuelve jamás vacía, sino que logra el propósito. A diferencia de lo que muchas veces nos han prometido o nos han dicho, Dios me ha dicho, Dios me dice que vas a hacer esto, Dios me dice que serás así y Dios me dice que serás lo otro. A diferencia de eso, Dios sí cumple su palabra. Pero tenemos que estar en el lugar correcto, en el lugar indicado, en el momento preciso donde Dios nos va a hablar. Amén. Necesitamos estar preparados para que Dios nos hable. Amén. Necesitamos estar listos para que Dios nos hable. Y no hay otra manera que Dios nos pueda hablar si no es por su palabra. Fíjense que esta palabra que nosotros tenemos, o este libro que nosotros tenemos, que lo conocemos como las Sagradas Escrituras, aunque este libro son hojas y están llenos de letras, pero lo que realmente está, el contenido que hay allá, causa un gran efecto en nuestras vidas, positivo. Cuando nosotros nos alineamos a la palabra de Dios, cuando nosotros dejamos que Dios guíe nuestro corazón conforme a su palabra, esta palabra jamás va a volver vacía. No escuchar lo que queremos escuchar, sino lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra.
a través de la Escritura. Les decía, nosotros vemos la biografía de los apóstoles. ¿Cómo enseñaban los apóstoles? ¿Cómo enseñaba el apóstol Pablo? ¿De qué manera ellos instruían al pueblo? Por medio de las Escrituras. Siempre se basaron en los profetas, siempre se basaron en los salmos, siempre se fueron al libro de Deuteronomios, siempre se fueron a las Escrituras para enseñar a la iglesia, porque no hay otra manera, es la única manera. Por eso dice el apóstol Pablo: toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto en toda buena obra. Lo que nosotros queremos es escuchar lo fácil, lo sencillo, el comercial que te dice: usa este método y vas a solucionar tu problema. Usa esto y vas a solucionar esto. Usa esto y vas a salir rápido de tu deuda. Haz esto. Es lo que queremos escuchar, pero no lo que realmente nos dice en las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y nos enseña cada día, nos habla Dios cada día. Es más, dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino. ¿De qué manera Dios me habla? El apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura. ¿Ya ve que sí sabe? Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, nosotros sabemos dónde está la solución, sabemos dónde Dios nos va a hablar. Por eso dice ahí en Hebreos: Dios hablando muchas veces por medio de los profetas. Dios nos ha hablado por medio de Yeshua, y Dios nos habla por medio de Cristo. Cuando nosotros leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y cuando recibimos las enseñanzas del Maestro, Dios nos habla por medio de su Hijo. Amén. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron hombres que enseñaron acerca de Jesús, acerca del Maestro. Porque Dios dice, cumpliendo Dios su palabra, cumpliendo Dios su promesa, cumpliendo Dios, dice, Dios hablando en aquellos tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Amén. Y Dios nos sigue hablando por medio de su palabra, pero tenemos que estar en el lugar correcto. No tomar atajos en nuestra vida, no escuchar, porque qué bonito es escuchar a un pastor, a un profeta hablar muy bonito, hablar de una retórica muy bonita y decir: Dios me dice, y Dios tiene promesas para ti, y Dios tiene esto, y Dios tiene lo otro, y bueno, hay tantas cosas que según ellos Dios le dice que es para nosotros. Pero ¿cuántas de esas promesas realmente Dios les dijo? Porque si no es así, entonces quien queda mal, quien queda, cuánta gente que no ha creído en eso, ¿verdad? Y ha creído en esas promesas y no se han cumplido. Entonces el líder se deslinda y dice: bueno, Dios me dijo, pero o no tuviste fe o no sé qué pasó, pero no sucedió por algo. ¿Cuántas de esas cosas realmente es lo que Dios quería para nosotros? Y lo que Dios quiere para nosotros no viene del pensamiento de alguien,
Porque dice Dios, así como es tan alto los cielos, o la distancia que hay entre el cielo y la tierra, así es el pensamiento de Dios, infinito. O sea, ¿alguien puede decir, Dios me dijo? ¿Realmente en estos tiempos alguien puede decir, Dios me dijo que te diga esto? Cuando la mente de Dios es infinita y cuando Dios ya lo dijo todo en la palabra, ya lo dijo todo acá. Entonces tenemos que tener cuidado de cuando nosotros escuchamos Dios, que Dios habla, que Dios nos habla. Porque sí, Dios nos habla, pero cuando Dios nos habla, dice, así es mi palabra, que no vuelve a mí vacía, porque Dios no miente. Dios no miente. Y Dios no saca excusa. Es que no creíste, es que no tuviste fe, no tuviste la suficiente fe. Hay gente que le han dicho, Dios me dice que tienes que ofrendar una cierta cantidad de dinero porque Dios va a bendecir tu casa, va a bendecir tus finanzas, va a bendecir esto. Y aquel se lo cree y saca todo ese dinero y resulta que se queda la quiebra. Y ya después, ¿qué sucede? Decepción. Pero Dios dice que su palabra no vuelve vacía. Dios dice que cumple con el propósito para lo que ha sido enviado. Entonces no vamos a confundirnos con eso. Amén. Tampoco vamos a creerle a cualquiera que diga, Dios me dijo, Dios me dice que esto va a pasar en tu vida, Dios me dice que vas a hacer esto. Porque ni aún los grandes siervos de Dios se atrevieron a llegar a decir tanto, y que prefirieron usar la palabra y dijeron, así como dicen las escrituras, así, y enseñarnos a través de las escrituras. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Si queremos lo más fácil, les decía, queremos escuchar lo que nuestros oídos quieren escuchar. Y eso es, eso es muy común. Y eso es lo que todos deseamos, lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que descubrir cuando Dios nos habla. Y Dios te va a hablar por medio de su palabra. Y Dios va a empezar a producir frutos en tu vida por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Y nadie va a venir y te va a decir, Dios me dice, porque Dios ya te lo dijo a ti. Porque Dios ya está hablando con lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque Dios ya está alumbrando tu camino, así como dice ese salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino. Gloria al Señor. Nadie va a decirte lo que Dios ya te lo está diciendo a través de los hechos y no palabras, porque Dios así trabaja, por hechos. Amén. Cuando alineamos nuestro corazón a la palabra, Dios nos habla y nos habla por su palabra. Amén. Y Dios nos habla por medio de Cristo Jesús, así como lo leíamos al inicio en Hebreos capítulo 1. Dios nos habla, Dios nos sigue hablando, pero tenemos que ser muy cuidadosos en lo que escuchamos. Muy cuidadoso, ¿verdad? Porque podemos caer en una falsa enseñanza de decir, yo escuché a Dios, oí la voz de Dios, estoy segurito que Dios me dijo esto, ¿verdad? Podemos caer en esa falsa enseñanza. Cuando Dios dice, los frutos se ven. Cuando Dios habla,
Ni siquiera tienes que decir que Dios te habló, porque Dios está hablando por medio de los hechos que tú estás viviendo. Amén. Entonces, una vez más, Isaías capítulo 55, verso 10. Ahí. Una vez más, leemos, dice, como son más, perdón, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar. Cuando Dios habla, hace germinar nuestras vidas. Amén. O sea, los frutos de nuestra vida se van viendo. Se van viendo de acuerdo a como Dios quiere que así seamos. Igual Dios quiere que estemos con esa enfermedad toda nuestra vida, ¿verdad? Igual no sabemos los propósitos de Dios. Igual Dios quiere que tengas el mismo auto que tienes, porque así eres feliz. Y el día que tengas el auto último modelo, vas a ser el más infeliz de esta tierra. Entonces, Dios, no sabemos cómo Dios, de qué manera Dios quiere que nosotros vivamos, pero algo va a estar seguro, que vamos a ver los frutos de nuestra vida. Vamos a ver que Dios está trabajando en nosotros, y lo que Dios dice se cumple en nuestra vida. Entonces, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, porque no va a volver vacía. Amén. No vuelve vacía, no volverá vacía, sino hará el propósito para lo cual ha sido enviada. Aleluya. Es hermoso la palabra de Dios. Y a veces, aunque nos duela, o aunque a veces tenemos que esforzarnos un poquito de decir, Señor, háblame, porque hoy quiero oír tu voz, hoy quiero escucharte. Y no necesariamente vas a escuchar la voz de Dios audiblemente, sino que esa palabra esa es la lluvia que riega la tierra y comienza a dar sus frutos. Y Dios te habla por medio de los frutos que estás viviendo. Por medio de lo que estás viviendo, Dios comienza a hablarte. Amén. Es como Dios nos habla. Y Dios nos ha hablado a muchos, a muchos. Dios nos ha hablado, pero no nos hemos dado cuenta. Pero Dios nos habla. Amén. Dios nos habla, pero a veces no nos damos cuenta de que Dios está ahí hablándonos. Amén. Dios nos está hablando cuando Dios nos dio la solución de cierto problema, cuando Dios obró en cierta necesidad, o inclusive cuando Dios nos esté pasando en un proceso en nuestra vida y Dios nos está hablando ahí también. Pero Dios nunca deja de hablarnos, nunca deja de tener contacto con el ser humano. Y no necesariamente, les decía, es escuchar audiblemente la voz de Dios. Amén. Porque de la manera en que Dios opera es como la lluvia desciende en la tierra
y comienza a salir comienza a salir esa semilla, o comienza a germinar esa semilla en la tierra y comienza a crecer y dar su fruto. Y así es como Dios comienza a hablarnos en nuestra vida. Amén. No como muchas veces nosotros imaginamos que es o queremos que sea. Dios lo hizo en aquellos tiempos por medio de los profetas. Ahí sí, si ustedes recuerdan a los profetas, por ejemplo a Moisés, cuando subió al monte y él escuchó la voz de Dios. Y podemos decir que Moisés sí escuchó la voz de Dios directamente. Y él bajó al pueblo y le dijo: Dios me dijo estas palabras. Y las enseñanzas del Señor, las enseñanzas de Dios es esto, ¿verdad? Y por eso dice ahí Hebreos, Dios hablando muchas veces por medio de los profetas. En este tiempo nos habla por medio del Mesías. Amén. Entonces, queridos hermanos, sí Dios nos sigue hablando, pero no como nosotros nos imaginamos que Dios nos habla, o como nos han acostumbrado que Dios nos habla. Tengamos cuidado de escuchar la voz de Dios, porque es mejor que nosotros escuchemos la voz de Dios a través de su palabra, conectarnos con su palabra. Miren, ahora que estamos estudiando más las Escrituras, mi esposa y yo nos decidimos adentrarnos un poquito en profundizar en las Escrituras, el origen de la Biblia, y todo lo que va relacionado a las Escrituras, desde su origen, su evolución, su traducción y todo. Nos damos cuenta por los mismos especialistas que se quedan asombrados que el único libro que ha perseverado por generación en generación es las Sagradas Escrituras. Es el único libro que ha perdurado por muchísimos años. ¿Y por qué será, hermanos? ¿Por qué será? Porque es la manera en que Dios nos habla. Es como Dios mantiene comunicación con el ser humano. Y lo tiene el católico, lo tiene el cristiano, lo tiene el testigo de Jehová, lo tienen muchas denominaciones. Porque es como Dios nos habla. Es la manera. Por eso el apóstol Pedro no se equivocó cuando él dijo: tenemos la palabra profética más segura, el cual ustedes hacen bien el estar atentos a ella. Gloria al Señor. Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: mira, la Escritura, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Amén. Entonces, queridos hermanos, Dios nos sigue hablando, pero no como muchas veces nosotros quisiéramos que Dios nos hablara. Porque fíjense ustedes, y con este pasaje voy a terminar, y a esto voy, cuando muchas veces al nosotros no estar, al desconectarnos de la forma en que Dios nos habla, o al desviarnos en la manera en que Dios nos quiere hablar, porque queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar, o queremos que alguien nos dé ese atajo de lo que queremos escuchar, sucede lo que dice acá el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo en su carta segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3, dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará la más sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, y rechazarán la verdad
e irán detrás de mitos. Nueva traducción viviente. Entonces dice, llegarán tiempos. O sea, Pablo vislumbraba un tiempo donde la gente ya no iba a estudiar la Biblia, donde la gente ya no iba a profundizar en las Escrituras, donde la gente iba a perder menos interés, iba a tener una Biblia en sus brazos, en sus manos, pero ya no iba a profundizar, sino que la gente iba solamente deseosos de escuchar lo que sus oídos quisieran escuchar, y aplaudiría a gente que les diga lo que sus oídos quieren escuchar, pero no sufrirán la sana enseñanza. ¿Y sabe cuál es la sana enseñanza? Profundizar en las Escrituras. Amén. O sea, no puede decir usted, ¿cuándo Dios te habló? El domingo que escuché al pastor hablar, Dios me habló. ¿Por qué? Porque entonces estás abriendo tus oídos a un hombre que está hablando. Porque aunque nosotros le pedimos a Dios que nos dé las enseñanzas, no dejamos de ser hombres que enseñan. ¿Cuándo Dios te habló? ¿Cuándo Dios te habló? Cuando escuché al profeta. Pero ¿cuándo realmente Dios te habla? Cuando tú abres tu corazón a la palabra. La palabra. Mira que nosotros, les decía, ahora que estamos estudiando esto, hombres que declaran y dicen, la Biblia es una de las mejores para enseñar, para instruir. Maestros, hombres de grande renombre, que aceptan que la Biblia, que las Escrituras es la mejor para enseñarnos. Entonces, y nosotros la tenemos en nuestras manos. Ahí Dios nos va a hablar. Cuando tú abres tu corazón a la palabra. Cuando tú el día lunes dices, quiero que Dios me hable. Cuando el día martes abres y dices, quiero que Dios me hable. Y así, durante el periodo de tu vida, dices, quiero que Dios me hable. Cuando estés en un problema, abres la Escritura y dices, quiero que Dios me hable. Y Dios te va a hablar. Y Dios te va a hablar. Y lo más maravilloso es que cuando tú haces eso, esa palabra va a dar frutos en tu vida. No volverá a Dios vacía. No volverá a Dios vacía. Tú puedes escuchar muchas palabras vacías. Para lo que Dios la ha enviado. ¿Cuántas cosas no hemos perdido de parte de Dios? Por querer tomar atajos, por esperar que se cumpla lo que un día me dijeron que sucedería, lo que el pastor, lo que el profeta. ¿Cuántos ministerios se han quedado truncados? ¿Por qué? Porque yo quiero esperar a que el pastor me diga lo que yo voy a hacer. Que el pastor me diga, que el pastor me imponga manos y que él me diga lo que voy a hacer. ¿Cuántos ministerios se han quedado ahí? Porque no han dejado que Dios les hable. Y yo le aseguro que Dios tiene mucho que decirnos acá. Mucho, mucho. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Dios tiene mucho que decirnos acá. Necesitamos conectar nuestro espíritu con las Escrituras, porque hay mucho que oír de Dios ahí. Pongámonos de pie. Y si está de acuerdo conmigo, démosle un aplauso a Dios.
A Él sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Si Dios te habla, que sea en el lugar correcto, en el lugar indicado. Si Dios te habla, los frutos van a comenzar a notarse. Si Dios te habla, porque Dios quiere hablarnos, te aseguro, de eso sí estamos totalmente seguros, que Dios quiere hablarnos. Si Dios te habla, no vas a tener que decir Dios me habló, porque se nota, se ve cuando Dios nos habla. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Pero que tu oración en esa noche sea: Señor, enséñame a estar en el lugar correcto, en el lugar indicado para que me hables. Enséñame, Señor, a esforzarme un poquito. Enséñame a esforzarme un poquito más. Aunque no quiera y aunque muchas veces no tenga el tiempo, que muchas veces no pueda, por muchas cosas, por muchos compromisos, por lo que usted quiera, que muchas veces no nos damos el tiempo a que Dios nos hable. No nos damos el tiempo a que Dios diga lo que quiere de nosotros. Vamos a decirle a Dios: Señor, enséñame a apartar un tiempo especial para que tú me hables a través de tu palabra. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre celestial, oh bendito Dios, bendito Dios y Padre eterno. Dios bueno, tú eres tan perfecto en todo lo que haces. Eres tan perfecto en tu palabra, Padre. Y nosotros muchas veces, Señor, no queremos estar en el lugar donde tú quieres que nosotros estemos. Perdónanos, porque hemos buscado atajos en nuestra vida para no esforzarnos a lo que realmente importa a nosotros. Padre celestial, te pedimos, Señor, que nos enseñes a alinear nuestro corazón a tu palabra, alinear nuestro corazón, Señor, a lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres hablarnos, y no poner nuestra confianza en el hombre, a lo que el hombre quiera decirnos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra atención, porque eso es lo que vivimos en este tiempo. Hoy queremos escuchar, Señor, lo que nuestros oídos quieren oír, pero muchas veces no es lo que tú tienes para nosotros. Padre, prepara nuestro corazón cada día, prepara nuestra mente cada día, para que nosotros podamos escuchar tu voz, podamos escuchar tu palabra, y así, Señor, nuestra vida pueda dar esos frutos que anhelas en nosotros, lo que tú quieres que nosotros experimentemos, Señor, lo que tú quieres que nosotros vivamos en nuestra vida. Gracias, Padre celestial. Gracias, Dios de Abraham.